pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con los pies en la tierra y hoy nos encontramos con un fotógrafo asturiano pero conocido y reconocido a nivel internacional, García de Marina, bienvenido. Y voy a empezar haciéndote una pregunta porque antes de fuera de cámaras me decías que no te gustaba que se te calificara como artista. Entonces quiero preguntarte qué es el arte para ti. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque creo que este tipo de programas son muy necesarios para que gente que es anónima y gente que está haciendo cosas interesantes en Asturias y fuera tenga un reconocimiento, no reconocimiento, sino que la gente pueda conocer lo que está haciendo y sobre todo las personas anónimas que no tienen voz y tú le estás dando voz. O sea, te doy una enhorabuena por la segunda temporada y que es un honor para mí estar aquí contigo. Bueno, realmente tú no lo necesitarías, pero yo estoy, para mí es un privilegio que estés aquí sentado conmigo hoy. Volviendo a la pregunta, ¿qué es el arte para ti? El arte para mí es una forma de expresión. Para mí creo que está muy utilizada, como mal utilizada quizás, porque considero que no todo el mundo está haciendo arte, todo el mundo se está expresando y por su forma de expresarse no se la puede denominar arte. Para mí el arte es cuando grandes maestros que fueron muy disruptivos o cambiaron una serie de tendencias a lo largo de la historia del arte, son considerados como artistas de verdad, ¿no? El arte sí es verdad que es una forma de expresión, pero no todo el mundo que hace una forma de expresión está haciendo arte. No todo es arte. Y como yo te decía un poco lo que significa el arte para mí, al final sí que es cierto que lógicamente todos nos expresamos y todos tenemos quizá algún talento a través del cual podemos representar o expresar lo que llevamos dentro, pero es verdad que evidentemente no todo es arte. Una de las cosas que para mí es significativo cuando denominamos a algo como una obra de arte es la identidad. Y en tu trayectoria y en tu obra, en tus fotografías, se te puede identificar, una vez que conoces y ves un poco tu trayectoria, sí que es cierto que se te puede identificar por tus fotografías. ¿Qué crees que te hace identificable? Bueno, creo que es una pregunta compleja y es difícil quizás de contestar. Para mí el mayor piropo que me pueden decir es que vean una fotografía mía y que se reconozca sin firmar, ¿no? Yo al final utilizo el mundo del objeto y en el mundo está utilizando muchos autores, no solamente en fotografía, sino en escultura, en pintura, el objeto. Entonces creo que estoy dentro de una temática que sí realmente no está muy, muy utilizada, pero para mí es un piropo. ¿Qué creo que me diferencia? Pues no lo sé, yo creo que los intereses que puedo tener en un determinado momento para construir una fotografía. No solamente una fotografía, sino un proyecto fotográfico. Al final, lo que hablamos con la primera pregunta, uniéndolo a lo que es el arte, es una forma de expresarse. Yo creo que las inquietudes que puedo tener con la edad que tengo ahora, no cuando empecé a hacer fotografía o cuando no tenía ningún tipo de interés en la fotografía, mis inquietudes eran totalmente diferentes a las que tengo ahora. Entonces creo que la diferenciación que puede haber entre una persona y otra son las propias vivencias. Y dentro de las propias vivencias, es luego la interpretación de las propias fotografías de las personas que pueden visitar una exposición, enfrentarse a una fotografía que presenta una muestra. ¿Y cómo se despierta en ti esa manera de expresarte? O sea, ¿cómo empiezas a hacer fotografía y a partir de qué momento eres consciente de que esa es tu forma de expresarte y quieres seguir desarrollándola y evolucionando en ella? Bueno, todo empezó cuando tenía 35 años, que cayó en mis manos una cámara de fotos. Y bueno, cayó en mis manos, no, a ver, estaba interesado por el mundo de la fotografía, pero porque había caído en mis manos un curso de fotografía que se llamaba Un año de fotografía, que lo coordinaba un fotógrafo que era muy conocido, que se llama José Benito Ruiz, cuya temática era la que él utilizaba en la fotografía de naturaleza. Pero él creó un curso de fotografía durante un año de duración desde la zona de Alicante, en el cual de una forma online todas las semanas lanzaba como una propuesta o el curso tenía un año de duración, cada semana hablaban de una temática determinada.
Yo por aquel entonces no tenía ningún interés en ningún tipo de arte, además, ni temas culturales, porque en mi familia no había nadie que se hubiese dedicado a eso. Pero sí me llamaba la atención los MUPIs, cómo el tema del marketing, cómo una empresa presenta un producto y lo hacía de una forma ingeniosa para construir una historia, construir una metáfora. Aquel curso, para mí, no empecé, lógicamente, con la temática del objeto, pero vi que con la cámara fotográfica, después de experimentar durante todas las semanas que duraba ese curso, se podía construir historias, se podían contar cosas. Conocí a alguien que fue muy especial para mí, que era una fotógrafa en Londres, que se llama Nancy Folds, cuya temática estaba muy relacionada con la muerte. Utilizaba cristos, utilizaba cruces, utilizaba elementos que estaban relacionados con la muerte. Aquello me empezó a atraer bastante, y había un ilustrador del New York Times que se llamaba Kevin Van Alst, el cual al principio me empecé a fijar y yo decía, ojalá algún día pudiese hacer eso. Eso me incitó a visitar foros de fotografía en la zona de la parte conceptual, y me parecía apasionante cómo gente anónima en aquel momento quería compartir las imágenes que estaba haciendo, construía historias, y yo decía, ojalá algún día yo pueda construir algo así. Y quizás el compromiso personal mío de empezar a gustarme aquello y una forma de obsesionarme con ello, empecé con una primera exposición con 17 fotografías en Gijón, sin ninguna pretensión para nada, y eso me llevó pues a ir poco a poco construyendo un camino. Para las fotografías utilizas objetos cotidianos. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo que utilizamos todos los días y vemos todos los días, eres capaz de transmitir conceptos abstractos, complejos y muy sugerentes para la gente que lo ve, que bueno, a cada uno le dirá una cosa, le transmitirá una cosa, pero esa capacidad tuya de llevar de lo cotidiano a cosas como, bueno, uno de los elementos que creo que más utilizas o que utilizas mucho en tus fotos son los relojes, el tiempo, esa recurrencia al paso del tiempo, ¿no? Utilizas relojes de arena, elementos de relojes. Bueno, a mí me llama la atención y tú explicas o has explicado ya en otros sitios que todo empieza en una caja que tenía tu abuela de objetos. ¿Eso se sigue manteniendo ahora? Ahora que ya han pasado 12, 13 años desde que empezaste este recorrido, ¿sigues teniendo eso presente? ¿Sigues utilizando esos objetos o has evolucionado hacia cosas un poco más sofisticadas? Sí, es verdad que el tema del tiempo me interesa mucho. Yo creo que como a todas las personas, cuando vamos cumpliendo años, cuando somos pequeños, queremos que el tiempo avance y que vaya mucho más rápido. Y a veces yo recuerdo cuando era pequeño, que tenía 13, 14 años, me autopreguntaba, decir, ¿qué será de mi vida cuando tenga 30, 40, 50 años? A saber qué va a pasar, ¿no? Entonces ves que el tiempo va avanzando. No eres consciente de que va a haber un final. Pero hay una determinada, yo creo que edad, cuando empiezas a pensar que empieza a haber una cuenta atrás. Y sí es verdad que el tiempo me interesa, no solamente con los relojes de arena, con esferas de reloj, sino eso me llevó a poder contar historias con secuencias fotográficas. Unir no únicamente una imagen, mostrar solamente una imagen, sino unir 2, 3, 4 o 5 fotografías que cuenten una historia. Y ahí el tiempo, aunque no sea un objeto que esté relacionado con el tiempo, está de alguna forma presente, ¿no? Y sí es verdad que no quiero caer en la redundancia de repetirme mucho con el tiempo, que alguna vez me dijeron que parezco el hombre del tiempo. Pero sí es verdad, y hay muchas imágenes bueno, el tiempo, la vida, porque todo está relacionado. Al final la vida es limitada y hace... O sea, o por lo menos a mí me hace reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la brevedad de la vida y las... pues eso. Sí, es que la vida es muy breve. Yo creo que claro, somos conscientes cuando vamos cumpliendo años o cuando tenemos hijos y ves que el tiempo, al pasar del tiempo, cuando se van haciendo mayores, que dices, ¿qué mayor está haciendo? Pero es que tú también te estás haciendo mayor. Y quizás no somos conscientes de ello, ¿no? Lo que decías de la caja de costura de mi abuela... Por eso, si tu infancia sigue estando presente. Sí, y yo creo que recuerdo muchas, cuando tomo imágenes con unas tijeras o con una aguja de hilo, una bobina de hilo, pues me hace recordar aquello, ¿no? No quiero caer, como el tiempo, en utilizar siempre ese tipo de elementos porque afortunadamente estamos rodeados de muchos objetos en nuestra vida cotidiana.
Y se pueden contar muchas historias con ellos, siempre dan muchas posibilidades, ¿no? Pero sí, para mí eso fue otra muy cosa que me importante. llama la atención de todas las fotografías que he visto tuyas son las felicitaciones de Navidad. Ajá. Bueno, Desde unos imperdibles hasta una bobina de hilo, sí. hasta... no sé, bueno, esto lo comento porque me llama mucho la atención. Hablamos de fotografía conceptual, de poesía visual, sin palabras. Ujú. ¿Crees que la palabra nos limita? O sea, porque tienes una de tus exposiciones o de tus secuencias, es la palabra inacabada. Ujú. Esa falta de que se termine la palabra, eso, ¿crees que la palabra limita el arte o lo enriquece o...? Hombre, yo pienso que la palabra bien utilizada puede enriquecerlo, lógicamente. Cuando tienes un discurso... Porque, perdona, Sí. y solamente porque tus fotografías no tienen título. Sí, efectivamente. Solamente hubo una fotografía que le tuve que poner el título, que se llama Las 4 estaciones, cuando utilicé 4 vasos de cristal. No quise utilizar nunca título porque no quería focalizar una primera impresión, una primera lectura por parte del espectador. Creo que un título o un texto en una fotografía puede enriquecerlo, lógicamente, salvo que me puedas mostrar una puesta de sol en la playa de Gijón y la titules Puesta de sol. Ya parece que me estás matando el mensaje de la propia fotografía. No me haces investigar, no me haces la fotografía no me está interpelando, que yo lo que quiero es que la fotografía me pregunte. Y cuando alguien muestra una fotografía y dices que estoy mostrando mis sentimientos o mis emociones, pero realmente veo una captura de algo de la naturaleza, por ejemplo, o de un pequeño detalle, necesito a lo mejor tener un contexto de lo que quiere decirme, salvo que esté construyendo una historia que tú veas, pues hay una persona que está introducida dentro de la propia fotografía o algún elemento que te hace preguntarte por qué está eso ahí, ¿no? ¿Quién es Joan Brossa para ti? ¿Qué representa? Pues Joan Brossa son los orígenes de la poesía visual en España. Además, hablábamos antes que yo creo que toda esta historia este camino que estoy recorriendo es a base de la persistencia. Tuve un compromiso personal ya desde el principio de que yo le quería gritar al mundo de lo que estaba haciendo, y recuerdo una vez que estaba viendo un programa en la 2 de televisión española que se llamaba Imprescindibles, y le dedicaban a la obra de Joan Brossa. Yo ya le conocía, en la Fundación Joan Brossa conocía lo que estaba haciendo porque una vez me etiquetó en Twitter, en algún momento cuando se llamaba Twitter, ahora X, y que yo me hice una ilusión enorme. Fue acabar de ver el programa y decir, ojalá algún día me pueda unir a la obra de Joan Brossa, algo impensable, ¿no? Pues yo escribí a la Fundación Brossa, me conocían en aquel momento y gracias al Principado y a la Fundación Brossa pues se llevó a cabo una exposición conjunta con poemas objeto en el Museo Barjola de Gijón, siempre desde la distancia y como una especie de homenaje al gran maestro de los orígenes, para mí, que considero de la poesía visual en España. Y el hecho de poder hacer esa exposición de tus obras en paralelo, que además me fijé que Diálogo 2 tiene mucho de simbolismo, porque es un diálogo entre tus fotografías con las suyas, Sí. y además se inauguró el día 2 del 2. No recuerdo qué año, pero sí fue un 2 de febrero. En 2018. Digo, jolín, hasta ese detalle. Pues te soy sincero que no recuerdo que fuese el 2 del 2. Pues yo te has fijado mucho en eso. Sí, soy observadora. Soy muy observadora, sí. Sí, pero me llamó la atención. ¿Qué pretendías en esa exposición de tus fotografías con las suyas? ¿Cuál era tu objetivo? Primero era unirme al gran maestro de la poesía visual, y luego trataba de hacer algo que tuviese un peso consistente, en el sentido de que lógicamente el bagaje que vas teniendo a lo largo de tu trayectoria te va a ir abriendo nuevos campos, nuevos discursos, porque al principio yo recuerdo que para mí era muy complicado los medios de comunicación contar lo que estaba haciendo, porque sí necesitas ir experimentando y que haya un pozo dentro de ti para poder contar lo que estabas haciendo. Entonces, ¿qué quería en aquel momento? Aparte de unirme,
Eran como 20 diálogos en el cual estaban hablando sus obras con mis fotografías de cosas similares, de metáforas que iban por el mismo camino, de elementos opuestos. Y lo que trataba, aparte de diálogos, que era un diálogo a dos, para mí lo importante es que fuese un diálogo a tres, que fuese la persona que fuese a visitar la exposición, que viese las dos, viese el resultado, entendiese una historia que había en una de ellas, la historia en otra, y que iniciase una nueva historia y que la hiciese como suya. Para mí era lo importante eso, porque para mí lo importante... Yo no soy importante para nada. Y si tiene que ser algo importante aquí, que tampoco, son las fotografías, que tampoco creo que sean importantes. Pero para mí lo importante, lo que puede ser, es la interpretación, o si una fotografía realmente te interpela, te pregunta y tú quieres investigar en ello. Para mí lo que enriquece realmente la fotografía es la puesta en escena del propio espectador. Bueno, a nivel técnico, o sea, tu trabajo es increíble porque... según he leído, no editas las fotografías. Es decir, la fotografía que haces es lo que nosotros podemos ver sin en el RAW, cuando sale, no está editada, no está maquillada, no está nada. ¿Qué importancia tiene la luz para ti en las fotografías? Mira, de las 1.500, 1.600, 2.000 fotografías que tengo, puede haber 5 o 6, con los dedos de la mano se puede contar que hubo que editar, pero porque era totalmente imposible construir esa fotografía. Además, yo quiero saber muy poco de Photoshop, porque muchas de las cosas se podían resolver con Photoshop, pero quiero la parte artesanal, la parte manipulativa de las manos, de poder construir algo y que sea como un pequeño desafío de decir, ¿cómo puedo conseguir esto? Lógicamente es muy importante la luz. Al principio utilizaba luz natural y utilizaba una luz que entraba por una ventana de una forma lateral y con ello iluminaba. La necesidad de seguir contando historias cuando no había luz me llevó a utilizar luz artificial, pero nunca utilicé elementos fotográficos como ventanas de luz o ese tipo de elementos. Utilizaba un televisor que tenía en un salón como fondo, ponía una tabla de madera delante de él y quería con los mínimos elementos, con cosas muy rudimentarias. Digamos que el único elemento fotográfico es la cámara, la tarjeta y el ordenador para poder ver las fotografías. Y luego es importante que salga de cámara ya la imagen, porque le quiero mostrar a la gente la propia realidad. Cuando me hicieron, el Ayuntamiento de Gijón me hizo un par de años aquí una muestra, un tipo retrospectiva, con 250 fotografías, que para mí eso fue volver a casa después de unos años y mostrarle a la gente lo que había hecho. Por el mundo mostré algunos de los objetos y a la gente le llamaba la atención que eran pequeños elementos, y que eran reales. Es que la persona que vea alguna de las fotografías es como si estuviese conmigo cuando estoy tomándolo, porque estoy fotografiando la realidad. Sí es verdad que cuido mucho pues la perspectiva, el ángulo, porque hay pequeñas trampas para poder sujetar algunos elementos. Utilizo plastilina, utilizo pegamento, pero eso no es la parte que no quiero que vea la gente. Lo que quiero que vea la gente es la fotografía final y que vea la historia, no que se pregunte cómo pudo haber conseguido esto. A mí me parece increíble porque hay dos cosas, ¿no? Uno es cuando ves algo y dices tú, ostras, esto quiero captarlo. Y otra cosa es que tú te imaginas, tú ya ves las cosas antes y haces lo que quieres hacer, que tú ya ves antes de tenerlo hecho. Ahí entramos en el mundo de la creatividad. ¿Cómo se genera el proceso? O sea, ¿cómo funciona la creatividad o tu creatividad? Porque claro, hay gente que no tiene esa capacidad. O sea, eso es un talento enorme, el poder en tu imaginación o tú ya ves las cosas antes de tal y lo que buscas es plasmar lo más objetivamente posible eso que tú ya tienes en la mente, ¿no? Sí. Mi creatividad funciona como cualquier persona. Es decir, todos somos creativos y a lo largo del día tenemos cientos de ideas. El problema es que la gente no suele llevarlas a cabo, esas ideas. La diferencia que puede tener otra persona y que puedo tener yo es que esas ideas las llevo a cabo. En creatividad dicen que si más tienes una idea y no la llevas a cabo en 72 horas, no la vas a llevar a cabo. Yo la trato de llevar a cabo. Además, yo voy tomando nota de pequeñas ideas que me vienen, la tomo nota en el móvil. Y yo recuerdo que hace 3 o 4 años tomé nota
hice como un pequeño libro de todas las ideas que había tenido durante el periodo de 8 o 9 años, porque yo tomaba nota en el móvil, mandaba una copia de seguridad al email y habían salido 7.000, 8.000, 9.000 ideas, de las cuales tengo un libro que a veces tiro de él y a veces me vienen cosas y digo, ¿cómo se me puede haber ocurrido esto, ¿no? Y empiezo a tirar del hilo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, mi creatividad funciona porque tengo objetos que me llaman la atención, que puedo contar alguna historia con él, pero sobre todo es por pequeñas inquietudes. Por ejemplo, cuando tuvimos el tema de la pandemia, bueno, me sentía como cierta deuda de poder contar algo sobre eso. Ahora tengo 4 proyectos nuevos que me encerré durante estos meses pasados, el cual uno va a hablar sobre las relaciones humanas y sobre las emociones, de cosas personales que fui pasando yo y cosas personales que fueron pasando personas de mi entorno, y quise contarlo de esa manera, ¿no? Pero parto de la base que todo el mundo es creativo y tenemos que pensar así. Lo que ocurre es que como hay un sector de la sociedad que es mucho más creativo, que son los niños, y qué es lo que ocurre para que dejemos en algún momento nosotros de pensar que todo está hecho, de que nos da vergüenza a contar las cosas por miedo a que él dirá, que a lo mejor es algo absurdo, y es todo lo contrario. De hecho, bueno, tu obra empieza o tomas conciencia de tu creatividad a partir de las huellas de la fotografía conceptual como representación de las cosas con las huellas de tu hija pequeñita. Sí, cuando tenía 4 años salí de la bañera y dejé unas huellas y en aquel momento quise representarlas. Había un concurso de fotografía que estaba relacionado con el pie, que creo que era por la zona de Extremadura. Y al relacionar aquella idea de aquella temática del concurso, ver aquellas huellas, pues quise recrearlas y eran pequeñas huellas hechas con una jeringuilla con agua y de forma muy rudimentaria, con un flexo que tenía en una mesa. Y era como un tapete de estos de cuero que se ponen en las mesas para poder para escribir encima de él. Pues las dibujé ahí con la cámara sin tener conocimientos ni de iluminación, ni de perspectiva, ni utilizando el diafragma, ni nada de eso, ¿no? Entonces, por eso le tengo mucho cariño a aquella fotografía, porque impensable de que con aquella fotografía se iniciase un camino que me ha ido a recorrer todos estos años. Sí, además es muy simbólico. La siguiente fotografía, que es la de la cáscara del huevo con las huellas del pollito. Y después he visto también otra, que tienes otra del pollito, de la cáscara con un huevo con el sello Superman. Sí. Sí, que tiene la cáscara abierta y el propio huevo con Superman, ¿no? Además eso, es que la cáscara, el huevo, que es como el inicio de todo, ¿no? Cuando se abre, y dices que te identificas con esa cáscara, o sea, en ese camino, en ese despertar. Sí, como si empezase a ver las cosas de otra manera, de las cuales no me había fijado nunca. Sí, es verdad que mis padres me decían que de pequeño que era una persona muy observadora, pero no pensé, yo creo que fueron casualidades de la vida, ver una serie de cosas, ver una serie de elementos, ver un tipo de arte determinado y de repente decir, a lo mejor yo puedo contar esto, puedo empezar a contar las historias de esta forma, ¿no? Al principio de una forma determinada, pero con el trayecto del tiempo pues vas madurando de alguna manera y empiezas a contar las historias de una forma más personal que las personas que ven pues identifican lo que estás haciendo con esa personalidad. Después, a partir de las fotografías individuales, sientes la necesidad de crear series para contar historias con series de fotografías. Y tienes un par de... la serie Inocentes. Primero hablas de los 5 sentidos, los 7 pecados capitales, Inocentes, la palabra inacabada. En Inocentes, aparte de tratar conceptos abstractos, profundos de lo que es el ser humano y que nos atañe, en Inocentes creo que hablas de... es una denuncia, ¿verdad?, de las injusticias en el mundo. Y te metes en un tema muy sensible, ¿cuál era tu objetivo con Inocentes? Pues mira, el objetivo Porque además viajó por todo el mundo. Sí, el objetivo fue querer contar... fue realmente por una invitación para un festival de fotografía que se desarrollaba en Myanmar, en la antigua Birmania. Era un festival referente sobre el fotoperiodismo. Me invitaban a hacer un proyecto sobre el fotoperiodismo, pero dentro de la temática del objeto.
Yo recuerdo, siempre lo cuento, que estaba en el aeropuerto de Barajas para irme a Suecia a un encuentro fotográfico y en aquel momento no sabía, digo, ¿cómo puedo preparar? Recibí un email con esa información y no sabía cómo representarlo. Recordé que hacía unos años había hecho una fotografía en la cual un tablero de ajedrez está sostenido por los peones y por encima, apoyados en el propio tablero, pues está el rey, la reina, el peón, el caballo, digamos las piezas que tienen más valor en el ajedrez, y empecé a tirar con aquella fotografía. Y me di cuenta que se podía contar muchas cosas, por la simbología que tenía cada pieza del ajedrez, por el propio tablero que hablaba sobre el territorio. ¿De cuántas fotografías estamos hablando? De aquella cuando el camino en el avión, que además yo recuerdo que había una persona al lado y yo estaba haciendo dibujos con piezas de ajedrez y le llamó la atención de qué estar haciendo, fueron como 20 que se mostraron allí en Myanmar. Vi el potencial que podía tener aquel proyecto y lo quise continuar. Todos los proyectos trato de cerrarlos con un número de fotografías determinado. Y aquí se podía haber hecho cientos de imágenes contando con todas las piezas del ajedrez. Paré con 48 historias, porque lo quise relacionar al año 1948, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. Y fue un proyecto que estuvo en Emiratos Árabes, en Hungría, estuvo aquí en España y recientemente estuvo en el Centro Nacional de la Fotografía en Portugal. Una de las cosas también que para mí, cómo se puede valorar el arte, es la atemporalidad. Y a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, cómo una obra se puede representar o se puede interpretar de distintas maneras. Yo en música, por ejemplo, la obra de Juan Sebastián Bach, que ha sido interpretada, representada, desde los puristas pues se tiene que interpretar de una manera, y después llega un pianista como Glenn Gould que hace que esa obra se escuche de otra manera diferente y con un sentido totalmente disruptivo, lo que decías tú, como disruptivo, pero muy coherente, ¿no? Con su forma de interpretar. En la fotografía y en tus fotografías tenemos también algún ejemplo de cómo, bueno, aparte de que puede ser interpretada desde cualquier cultura, porque tus fotografías ya han viajado por los 5 continentes y me imagino que desde cada cultura pues se puede interpretar una imagen, y un objeto tiene distintos significados aquí que incluso un color, que por en ejemplo. China, ¿no? Sí. La fotografía, digamos, más icónica, yo creo, tuya, es la de la máscara, esa que se puso en un sello y se dieron 162.000 sellitos. Veo que lo preparaste muchísimo. Para que viajaran por todo el mundo. Sí. No sé si es de 1917, no. Aquella no estaba todavía, no era ni un proyecto de aquella. 2017 creo que fue. Y en el año, después, en la pandemia, cobró un sentido completamente distinto. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, era una denuncia de la contaminación ambiental o de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa fotografía? Mira, pues esa fotografía era porque mi hija tenía el globo terráqueo y yo estaba tomando, no sé, se me ocurrió poner una máscara de gas y recuerdo que estaba tomando un café con un amigo, le dije, tengo un globo terráqueo y estoy buscando una máscara de gas. Y dice, yo tengo un amigo que tiene una máscara de gas, y fue como unirlo. Y yo no manipulé ni la bola, ni el color de la máscara, ni nada. Parece que al unirlo guardaba una proporción en el tema de los colores, ¿no? Y aquella fotografía la hice en la exposición junto a Joan Brossa. Aquello sí era cuando quería hacer una denuncia sobre... Es del año 2016. Quería hacer una denuncia sobre la contaminación del mundo. Lo que hablas de la temporalidad. En 2021, de repente, Correo saca un sello con una fotografía que yo todavía no me creo que una de mis fotografías esté circulando por ahí por el mundo que sea un sello. Pero me di cuenta de la temporalidad. Y quizás el tiempo de lo que hablábamos antes, de que está muy presente en muchas de las fotografías, pues aquí está mucho más presente incluso, ¿no? Sí, pero además, bueno, con el significado que tiene tan potente, o sea, que sin las palabras, otra vez, dice tanto, ¿no? Y que además, pues eso, en 2016 tenía un significado y después en 2020, 2021 cobra un significado también todavía más
más potente. Pero hablamos de la interpretación que hablamos. Claro, tú estás muy interesada por el tema de la música. Uno de mis siguientes proyectos que trata sobre la música, donde quise dar un paso más allá. Es un homenaje que empezó como un homenaje hacia Beethoven, hacia la sordera de Beethoven, cómo él creaba, ¿no? Como las sinfonías desde su sordera. Pues traté de traer a un proyecto la parte sinestésica de una persona que puede ver una fotografía y puede escucharse o puede imaginarse un sonido en su mente. Hay 2 fotografías de pianos. Posiblemente la interpretación que puedas tener tú al utilizar un piano va a ser muy diferente a una persona que no conozca nada con el funcionamiento de un piano o de una guitarra o de una flauta o de una armónica. Para mí me interesa, y eso es la parte que enriquece al final, que tú vas a ver muchas más cosas quizás en alguna de las fotografías, o vas a ver algunas también muchas más carencias posiblemente, porque vas a ser mucho más crítica, vas a decir, pues a lo mejor aquí se confundió, se equivocó, o aquí está contando esta cosa de esta manera, o me hace recordar esta nota que yo toqué en algún momento que haya sido importante en tu vida. Esa es la parte que enriquece todo esto. Bueno, es cierto que desde el observador o desde el oyente o desde al final todo lo traduces desde tu propio mundo. Es decir, evidentemente, alguien que sabe música no interpreta una obra. Otra cosa es la sensibilidad y que, independientemente de que se tenga conocimiento sobre algo, sobre música o sobre escritura, eso, alguien se puede conmover igual o más que teniendo conocimiento, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención de tus fotografías es que la mayoría, bueno, el color lo utilizas de una manera muy concreta. Pero casi siempre o sea, ¿tienes más fotografías en blanco y negro que en color? Son colores, siempre son en color, pero son colores muy suaves siempre. Es muy minimalista. Sí, no utilizo, no quiero, salvo que quiera contar un mensaje, quiero contar una historia donde el mensaje, el color vaya implícito. Por ejemplo, en el proyecto de Inocentes hay un elemento como de presión que está apretando un peón, y el elemento es rojo, de color rojo. La connotación que puede tener aquí en España de color rojo es una connotación, y por ejemplo ese elemento que se iba a mostrar en San Petersburgo en la primera exposición que tuve el Museo Herarta allí, pues no podía ser rojo, salvo que yo quisiera hacer una crítica hacia el poder. Es importante el tema de la utilización del color, y donde van algunas fotografías hay que mirar que no ser irrespetuosos, salvo que tú quieras hacer una denuncia de lo que está ocurriendo allí. Pero lo que trato es que la imagen del espectador, aparte de que tenga un equilibrio en la propia imagen, que en las cosas estén centradas, que tenga tanta importancia el espacio negativo como el positivo, es que el color, si ese color está ahí, es por algo. Y si no, hay que quitarlo. Es como si fuese una cebolla o un pastel de estos de nata, de crema que tiene muchas capas, que te le tienes que ir quitando elementos, porque elementos que no son necesarios para que estén ahí, porque pueden confundir quizás al propio espectador. Entonces, si el color está ahí, es por algo. Y lo he utilizado muy pocas veces. Sí, es verdad, y es verdad que tus fotografías son muy, muy limpias y muy... no hay ruido, o sea, no hay ruido, y puedes ver directamente, o sea, te conectas directamente con los objetos de la fotografía, ¿no? Es como el mensaje más directo todavía, porque se quita todo lo demás y está concentrado en... Sí, trato que esté concentrado. Si lo consigo o no, lo que trato de hacer es eso, que esté muy concentrado y que no haya distorsiones, que no haya elementos que no hacen falta que estén ahí. Después hablábamos también o sea, independientemente de la creatividad, el trabajo. En tu perfil de Instagram tienes alguna frase, no muchas, pero sí que tienes alguna frase de como que la mayoría de la gente nos centramos en el resultado y no se ve, que eso creo que es de Michael Jackson, y no se ve todo el proceso o todo el trabajo que hay detrás. Y tienes otra que es, sí, la creatividad, pero además de eso es trabajo. Mira, yo siempre lo cuento en los talleres o las charlas que doy sobre fotografía, cuando me invitan a algún evento, siempre comento algo, y además no se me caen los anillos por contarlo, porque siempre traté de contarles desde el inicio con honestidad todo esto y tratar de compartir lo que estaba haciendo, porque yo entiendo que estoy haciendo esto porque otras personas en su momento compartieron cosas. Es decir, en lo que yo estoy haciendo, la trastienda siempre está abierta y siempre lo muestro, y siempre que me escribe alguien, puede ser aficionado de cualquier parte del mundo, siempre le voy a contestar. No para criticar, ni mucho menos, o cuando me piden simplemente mi opinión. Cuando me dicen, ¿puedes valorar lo que estoy haciendo? Yo no soy nadie para valorar lo que está haciendo una persona. No me siento el papel de poder hacer eso, porque no me podría atrever. Entonces,
para mí es importante el trabajo, y luego lo que os decía que siempre contaba en los talleres es que yo quise reiterar al mundo lo que estaba haciendo, aparte de las redes sociales, y empecé a mandar emails por el mundo. Podía mandar hasta 300 emails por día. Yo no sabía que no se podía mandar más, porque el email se me llegaba a bloquear. Entonces lo mandaba a instituciones, galerías de arte, encuentros fotográficos, a cualquier lado donde las fotografías, revistas, a cualquier sitio donde las fotografías pudiesen tener una visibilidad. Yo no sabía que se podía bloquear el email, y más de una vez, ni 2, ni 3, ni 10, ni 15 veces, el email se me bloqueó porque intentaba más de 300, porque intentaba mandar más de 300. No mando 300 ahora, pero a lo mejor mando 50 o 60. Si algo me interesa o instituciones me interesa. Entonces, para mí eso es lo importante. Es como si fuese un iceberg. Ves la parte de arriba, ves el resultado de una exposición, ves 30 fotografías, 40 o 50, pero siempre detrás de todo eso pues hay un camino recorrido bastante amplio, bastante denso, de preparar un proyecto, enriquecerte, documentarte de lo que quieres contar, y al final solo se ve el final. Pero bueno, detrás de eso también hay... hablas de... en tu obra se basa en 3 pilares, ¿no? Sí. En esos 3 pilares que hablas. Y ahí está la ausencia de miedo, porque es verdad que todo eso que haces con el miedo, o sea, no se llegaría a ningún sitio. Háblame de los 3 pilares en los que basas tu trabajo, tu obra, y al final tu éxito también, porque si has llegado, o sea, has conseguido llegar, bueno, pues por eso, por tu interés en divulgar, es por constancia, por perseverancia, sí. Aparte de, por supuesto, el trabajo, la investigación, la soledad también, que de eso tampoco se habla a nivel artístico. Yo cuando veo una fotografía, la gente ve una fotografía, ve un objeto, pero yo veo momentos de silencio, porque estoy en silencio tomando las fotografías en muchas ocasiones, a pesar de que pueda haber música clásica de fondo cuando las tomo en algunas ocasiones, pero al final son momentos de silencio porque en mi cabeza estoy pensando en ese momento, estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo, estoy representando. Y esos 3 pilares yo creo que se podría, como tú dijiste, es no tener miedo absolutamente a nada. Voy a hacerte una pregunta que se me está ocurriendo ahora. Sobre la inteligencia artificial, porque claro, ahora estamos como bombardeados con todo lo que es la inteligencia artificial, con todo lo que nos ayuda, con todo... ¿Tú crees que la inteligencia artificial es capaz de pensar o de imaginarse esas cosas o de hacer las cosas que haces tú? Hombre, yo imagino que sí, porque yo creo que al final selecciona o hace una búsqueda global y es mucho más rápida que una mente humana. Tengo claro que puede sobrepasar a una mente humana. Lo tengo claro. Y entonces, ¿cuál es el valor de lo que hacemos como proceso, en el proceso creativo? Porque al final, es verdad, acaba siendo la expresión o te expresas a través de lo que haces, ¿no? Pero ¿crees que puede sustituirnos? O sea, que puede... Sí, yo creo que y hay mucha gente que lo utiliza de una forma muy digna, o sea, de una forma notable y muy respetable, la inteligencia artificial, pero creo, en mi caso, por ejemplo, si yo genero algo por inteligencia artificial y no entiendo lo que estoy mostrando ahí, yo, detrás de cada una de mis imágenes, siempre hay una historia personal o algo que he vivido cerca y yo te lo voy a contar. Pero eso tiene valor para ti y para los demás. Al final, si ven... Bueno, lo que ocurre que en redes sociales, por ejemplo, o estamos tan masificados con imágenes que llega un momento que no reparamos o no le prestamos atención a pequeños detalles. O queremos ver imágenes de una forma muy rápida. Queremos la inmediatez. Quizás la pausa, la tranquilidad, el poder observar una fotografía, el poder coger un libro en papel y leerlo tranquilamente, eso sí es verdad lo que se está perdiendo. Quiero pensar que hay gente que seguimos todavía con esa tranquilidad y esa honestidad de poder contar cosas que no sea a través de la inteligencia. Yo utilizo la inteligencia artificial y si te digo para qué lo utilizo es muchas veces para buscar información de museos o de instituciones o emails de contacto. Es prácticamente porque me genera o me da un banco de datos importante para ponerme en contacto con quien sea. Y volviendo un poco a lo que decías de antes, si a alguien le puede servir, el tema de los miedos. Yo creo que los 3 pilares se puede resumir en no tener absolutamente miedo a nada y decir, ¿y por qué no? Es hacerte la pregunta, ¿por qué no? Yo, mira, en junio estuve en Nueva York.
y llegué a contactar con el MoMA. Estoy hablando con el Departamento de Fotografía del MoMA. A mí me dices, cuando hice la primera exposición aquí en Gijón, que iba a llegar a hablar con el Departamento de Fotografía del MoMA y que uno de mis libros le van a meter en la librería, en la biblioteca del MoMA, digo, ¿estamos locos o qué? Pues el último proyecto de todos que hice, el último proyecto, lo tienen ahí el Departamento de Fotografía, que no sé si va a salir o no, pero para mí ya es un premio que el libro esté allí y que el proyecto se llegue a valorar o lo lleguen a ver las fotografías. Es un proyecto, ya te digo, que es el último de todos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay que tener absolutamente miedo a nada. ¿Por qué no puedes llegar a escribir a alguna institución o a alguien que veas muy lejano? Por el documental que viste, participa Steve McCurry, que es el fotógrafo de la niña afgana. Sí, sí. Yo cuando lo conocí en Emiratos Árabes, yo me acercaba allí, que recuerdo que parecía Paco Martínez Soria con un libro de él, a ver si me lo firmaba. Y para mí eso ya era algo muy grande. Y al final pasamos una semana juntos y pasé con su familia. Seguimos en contacto, nos whatsappeamos de vez en cuando y él participó en el documental, que es oro los 30 segundos que él dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las cosas hay que intentarlas, porque el no ya lo tienes. Y hay muy poca gente que a lo mejor lo intenta no lo intenta por el miedo al que dirán o que no me van a contestar. Pues si no te contestan, no te contestan, pero tú inténtalo. ¿Por qué no lo vas a intentar? Bueno, eso solo se puede hacer desde la humildad. Quiero decir, el hecho de que yo creo de que hayas recorrido este camino, que es eso, que hayas visitado y que tu obra se conozca en los 5 continentes, en Norteamérica, Sudamérica, Australia, Asia, ¿no? Solo se puede conseguir, yo creo, desde la humildad y desde la continua evolución y el aprendizaje. Porque conociéndote, vamos. Por eso yo pienso que siempre voy a estar en un estado de aprendizaje y que por eso yo pienso que no soy nadie, absolutamente nadie, para decir a alguien esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo mal. O tus fotografías no son... No, yo jamás diría algo de eso. Y antes lo hablábamos, que para mí la frase primordial es como se llama este programa, con los pies en la tierra, ya desde el principio. Pero no hay nada disfrazado en el sentido, bueno, voy a tratar de mostrar una imagen de esta manera. No, es que es mi forma de ser. Yo quiero compartir lo que estoy haciendo y me siento tan agradecido, pero tan agradecido a estar en México, en Cuba, en San Petersburgo, en Australia, en Japón, en Estados Unidos, y era algo impensable para mí. Entonces, para mí, todos esos pasos que estoy dando es un regalo. Pero es un regalo que me está dando mucha gente. Porque recuerdo a los inicios, en redes sociales, por ejemplo, la gente pues compartía mis fotografías, empezaban a comentarlas. Y algo que decías, que si la foto de Navidad con unos imperdibles... Sí. Yo me empecé a deber mucho a la gente que me seguía y como especie de regalo a toda esa gente empecé a hacer 2 fotografías que ya empiezan a ser como un desafío bastante complicado, que es una para el Día de Asturias y otra para el Día de Navidad y me emociona, de verdad, realmente me emociona mucho cuando la gente cuando les digo, de la semana que viene voy a compartir ya la fotografía de Navidad y me dicen, ya estábamos esperándola. A mí todo eso me emociona muchísimo, me emociona cuando paseas por Gijón y alguien te para y lo primero que te dice, ¿pero qué estás en Gijón? Y digo yo, a ver, normalmente estoy en Gijón, hago exposiciones por ahí, voy y vengo, pero mi ciudad es esta y mi casa está aquí en Gijón, ¿no? Pues ya ves, dos cualidades tuyas, humildad y ser agradecido. Bueno, sí, siempre traté de ser muy agradecido. Sí, gracias. Bueno, y para ir terminando, ¿qué te queda por hacer? O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Hay algún proyecto? Pues como te decía, hay 4 proyectos. 2 de ellos se verán dentro de unos años y otros 2, que es el de las relaciones humanas y sobre las emociones, se verá aquí en España el año que viene. Y luego el que te decía de Beethoven sobre la parte sinestésica, la parte de la música, lo voy a presentar en Filipinas en mayo, en un museo en Filipinas, y voy a volver en 2027 a San Petersburgo. Tengo el privilegio de tener la 3ª exposición allí en museo. Es el museo de arte contemporáneo privado más grande de Rusia. Sí. Y luego entre medias pues tengo una exposición nueva en una galería en Londres y hay una serie de instituciones con las que estamos hablando para ver si llegamos a un acuerdo durante estos próximos años, pero tengo exposiciones hasta el año 2030. Pues yo solo puedo invitar, decirle a todo el mundo que se acerque que te busque y que conozca tus fotografías porque no dejan a nadie indiferente. Pues muchísimas gracias. Y bueno, para terminar voy a hacerte algunas preguntas así rapiditas que hago a veces a los invitados. ¿Mar o montaña? El sonido del mar. ¿Día o noche? La noche para reflexionar y el día nublado
para fotografiar? ¿Dulce o salado? Hasta hace unos años dulce, pero ahora me está gustando mucho más lo salado. ¿Reloj de arena o reloj de Esfera de reloj. Sí. Reloj de arena, por el sonido que tiene la arena al caer. Me recuerda mucho a la lluvia, que es algo muy importante para mí. Estar en casa y estar escuchando cómo caen las gotas de agua me hacen recordar mucho eso y es que me apasiona ese sonido. ¿Rock o clásica? Música clásica. ¿Lápiz o bolígrafo? Lapicero, porque firmo las fotografías siempre con grafito. ¿Blanco o negro? Yo creo que las cosas hay que escribirlas con negro sobre fondo blanco. O sea, los dos. Y eso, ¿un sueño por cumplir? ¿Con algo que te emocione pensar que puedes llegar a conseguir? Seguir tratando de emocionar a la gente. No emocionar, sino seguir intentando que la gente reflexione con las imágenes, con las fotografías. Pensar que voy a tener esa capacidad de poder seguir contando historias y que voy a tener esas vivencias personales para poder seguir transmitiendo las cosas que estoy viviendo. No tengo ninguna duda. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en la siguiente parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.